Sorprendí a mi hija practicando brujería. Esta es una historia que me interesa que la tomen como reflexión. Hay cosas con las que no se juegan, pero los adolescentes no saben medir los peligros. Aquellos padres que tengan hijos jóvenes, les recomiendo que más que controlar a sus hijos, tengan cuidado con sus amistades. Los jóvenes a veces no cometen errores por maldad, sino por desconocimiento. Me llamo Francisco, soy de Argentina y voy a relatarles qué sucedió cuando sorprendí a mi hija practicando brujería. Esta historia transcurrió cuando mi pequeña tenía 15 años de edad. Ella tenía una amiga que en aquel entonces la visitaba muy seguido. Con mi hija nunca tuvimos problemas. Siempre fue muy aplicada en el hogar y en sus estudios. Hasta ese momento, nunca había cometido ninguna travesura. Sí habrá cometido errores como todos, pero nada extraño que provocara que se le pierda la confianza. Por ello, le dábamos libertad. La dejábamos salir siempre y cuando avisara. Y también le permitíamos que se quedara a dormir en casa de alguna amiga o incluso un amigo. Siempre fue muy responsable. Y tanto yo como mi esposa no quisimos someterla a esa crianza estricta que nos inculcaron nuestros padres. Esta amiga de quien les contaba era una compañera de la secundaria que venía a pasar el rato con ella. En un momento, ellas comenzaron a encerrarse en la habitación de mi hija. A mi esposa no le gustó, pero no les dijo nada. Ella me plantea su inquietud y le respondí que quizás necesiten su intimidad. Es una edad especial y debe de necesitar hablar cosas que no lo harían con sus padres. Aún así, mi esposa se olía algo raro. Decía que era misterioso cómo en los últimos días su amiga llegaba a casa y lo primero que hacían era encerrarse. No va que un día mi esposa me viene a buscar espantada, como si hubiese visto un fantasma. Con discreción, me dijo en voz muy baja que paró la oreja cerca de la puerta y las escuchó haciendo cosas extrañas. Le dije que las dejara en paz, que allá ellas. Pero luego me explicó que escuchó que recitaban algo extraño. Le pregunté si no se trataba de una canción, pero me afirmó que no. En sigilo, me acerqué a la puerta y usé toda mi atención para escuchar. Amarro tu alma a la mía. Amarro tu alma a la mía. Se escuchaba en bucle. Entré en sorpresa. Ambas del susto llevaron lo que tenían en las manos a las espaldas. Se podía ver en sus rostros la culpa por ser pescadas haciendo algo así. Exigí explicaciones de lo que estaban haciendo y que me mostraran lo que escondían. Mi hija tenía un muñeco de trapo, atado con hilos rojos y la fotografía de un joven. Ella no pudo sostener la mirada conmigo. Su amiga decía que era solo un juego, que no pensara nada raro. Dijeran lo que dijeran, simplemente no les creí. Tenía las pruebas frente a mí. Su amiga finalmente mostró otro muñeco de trapo de las mismas características que el de mi hija. Ambas estaban jugando a realizar amarres. Mi esposa estaba que caminaba por las paredes de los nervios. Se preguntaba todo el tiempo
¿Qué hicimos mal con ella? Debí de encargarme yo mismo de la situación, porque mi esposa, con su estado, solo empeoraba todo. No le dije nada a mi hija. Solita se dio cuenta que estuvo mal. Pero hice llamar a los padres de su amiga para que vengan a la casa a buscarla. Llegó su madre y le mostré lo que estaba haciendo. Esta mujer rió de manera traviesa, diciendo que son cosas de adolescentes. No podía esperar otra respuesta de una mujer de 45 años que se vestía como una adolescente. Pero bueno, dejé en claro que esta chica no entraría más en mi casa. Y aclaró algo. Mi temor no era que buscaran un noviecito o que hicieran jueguitos. Mi temor era que se metan en la brujería sin medir las consecuencias. Ninguno de nosotros es practicante, pero sí somos creyentes. Tuve una seria conversación con mi hija. Fue un sermón sobre no meterse en brujería, al menos mientras viva bajo mi techo. Ella me decía que no era brujería, solo porque su amiga le dijo eso. Traté de ponerla en contexto de cómo funcionan los amarres y las simpatías. Le conté de alguna que otra anécdota de mi hermano, que sufrió de brujería. Necesitaba que ella fuera consciente de la gravedad de la situación, pero creo que no fue suficiente. A todo esto, durante los siguientes días, mi hija pedía para salir. Antes, ella decía que salía y le contestábamos que sí. Era un aviso, mientras supiéramos que todo bien. Pero desde ese día, tenía que pedirnos permiso y esperar nuestra aprobación. Mi esposa decía que no a todo, y era yo quien razonaba un poco y le daba algún sí. Hablé con mi hija de que no podía prohibirle ver a su amiga, pero en lo que a mí concierne, no quería que la viera. ¿Y qué razón tenía en pensar así? Un día, recibo una llamada de la comisaría. Mi hija y su querida amiga habían sido detenidas profanando tumbas. Gracias a Dios que me encargué yo mismo sin que mi esposa se enterara en ese momento. Al irla a buscar, los oficiales me explicaron que las encontraron con huesos retirados de las tumbas. Una vez en casa, mientras mi esposa no estaba, fui con mi hija a su habitación. Sin decirle nada y enfrente de ella, comencé a inspeccionar todo su cuarto. Ella me quería detener como si su vida dependiera de ello. Nunca creí que se pusiera tan nerviosa por revisarle sus cosas. Encontré velas de todos los colores, plumas de todo tipo, perfumes, pétalos de rosas, figuras de entidades de brujería bien escondidas. Hasta que encontré lo peor. Dentro del ropero y bien cubierto, había un muñeco de trapo, pero de tamaño real, hecho con ropa real. Ella me rogaba que por favor no lo tocara. Al sacar las medias que cubrían la cabeza del muñeco, me encuentro con que se trataba de una calavera. Era auténtica. Tan pronto lo descubro, la puerta de la habitación se azotó por sí sola. Mi hija comenzó a gritar
recordándome que no tocara el muñeco. Le pregunté de qué se trataba todo esto, y ella afirmó que alguien le pidió que hiciera ese muñeco con huesos y prendas. Intenté averiguar quién era ese alguien, y ella comenzó a llorar y gritar como nunca la había visto en mi vida. Mi hija quedó dura como una tabla y cayó al suelo. Comenzó a convulsionar. Casi pierde la lengua por morderse. Por suerte, pude asistirla y la emergencia llegó a tiempo. Mi hija se recompuso y lamentablemente mi esposa se enteró de todo y quedó aún más alterada que antes. Tuve que llamar al cura del barrio y explicarle la situación. Algo estaba en casa. El cura, muy amable, habló con nosotros. Me encantó de su parte el diálogo que tuvo con mi hija, sin juzgarla. Eso permitió que ella se abriera con él. Mi hija le contó que con su amiga estuvieron comunicándose con un espíritu que las guiaba para tener lo que querían, y así les guió para realizar esos amarres que al final no tuvieron efecto, pero que a cambio les pidió que realizaran una imagen de él. Para eso, les solicitó huesos reales, con los que entre ambas debían de hacer una figura. Mientras mi hija hablaba, noté cómo le faltaba el aire. Cada vez le costaba más pronunciar las palabras. Cuando quise asistirla, el cura me detuvo. Luego mi hija se echó la cabeza hacia atrás. El cura se acercó a ella mientras mi esposa entró en pánico. Comenzó a rezarle mientras mi hija parecía tener otro ataque. Poco a poco, ella se fue calmando hasta regresar a la normalidad. Con el cura, fuimos a la habitación de mi hija y retiró el muñeco. Bendijo su habitación con mucho énfasis. Estuvo cerca de 40 minutos ahí adentro. Luego, continuó por toda la casa, aunque más leve. Después, se llevó el muñeco a la iglesia, en donde se haría responsable por los restos humanos. Tras esto, decidimos advertir a la familia de la amiga de mi hija, pero nos llevamos una gran sorpresa. Mientras nuestra hija fue bien atendida en casa y bendecida por el cura, su amiga había escapado de su casa tras una crisis de nervios. Luego de varios días de desaparecida, fue encontrada en una plaza, desnutrida y sin capacidad de habla. Esta chica terminó en un hospital psiquiátrico con una fuerte medicación. Hasta el día de hoy, 5 años después, no ha salido de ahí. Se cree que, de alguna manera, aquella misteriosa entidad la usó para refugiarse en ella. Nuestra hija aprendió la lección a causa de una desgracia ajena. Hay cosas con las que no hay que meterse.